diciendo, va a venir un gran terremoto en el norte de Chile y en el sur de Perú. Claro, va a venir, pero ¿en cuándo? No sabemos. Entonces, la gente no puede estar en actitud todos los días, no mandando a los hijos al colegio, no acercándose a la playa, no bañándose en el mar, porque puede venir un tsunami, un terremoto en esa zona. Entonces, es poco serio también enfrentarlo de esa manera, porque ¿cómo tú preparas a tu gente? Exacto. Si no viene nunca. Como lo dice Magdalena, yo tengo una duda, porque ayer Pedro Gaete manifestó de que a lo mejor lo que pasó en México no tiene relación con lo que él pronosticó. Claro. Porque él está anunciando de que esto tiene una magnitud superior a la que nosotros vimos 9.4 se refirió en el 27 de febrero. Sí, hay que obviamente ser, como siempre, prudente. Pedro Gaete es muy enfático al decir que habría que preguntarle si es que lo que ocurrió, quizás de alguna manera la producción podría llamarlo, nosotros tenemos el teléfono, en el Contrato de Gente Así Somos, y decir, porque la entrevista ya le hicimos a las 2 de la tarde, hora en la que sucedió esto, entonces, pero habría que saber si es que su pronóstico se refería a eso o el de Chile está pendiente, porque él decía que entre el 20 y el 24 un sismo fuerte que podía llegar a 9,4, o sea, el que hubo, que fue sobre 7, llegando casi a los 7,5, obviamente se parece un poco a algo que es considerado buen remesón, pero él hablaba de que si en Chile no iba a tocar, su recomendación, y se lo agradezco, era que de aquí al 24, o sea, un par de días más, estuviéramos atentos entre las 5:10 de la mañana de aquí al 24 y las 6:40. Entonces, de estar despierto. Entonces, nosotros leyendo un poco decíamos, bueno, ponga una película que le gusta, comienza a verla un cuarto para las 5, para que se entusiasme, levántese más temprano, prepare el almuerzo. ¿En Chile en qué zona? ¿Habló de algún sector? No habló de alguna zona. Yo creo que los parámetros con los que se maneja no le permitían hasta con tan prontitud saber dónde. Sin embargo, él, en el estudio en el que él se basa, más o menos podía hacer un cálculo, pero muy ajustado, casi como la gente de Royco y Cale, te estoy hablando de 6 o 3 horas antes. Él sabe dónde va a pegar fuerte, pero son 3 horas. Y él no tiene los medios, ni tiene el cupo televisivo o mediático cualquiera para poder decir lo que sabe, entonces hay mucha gente que no entiende qué relación tiene Chile con México, esto de que pertenezca al cordón. ¿Tú nos puedes explicar qué países están en esa situación, además del nuestro? Por supuesto, bueno, existe un mapa mucho más amplio que esto, pero esto lo han explicado los sismólogos en gran cantidad de veces, y finalmente fue llamado como el cinturón de fuego. Se llama cinturón de fuego porque hágase usted la idea que usted ha visto los dibujos animados, cuando, por ejemplo, el coyote hace un caminito de pólvora así, y de repente lo prende y el camino de pólvora hace todo un seguimiento hasta que llega a donde el barril y explota. O como Misión Imposible. Como Misión Imposible cuando partía, ¿cierto? Con Lalo Schifrin la música, tan. Bueno, ¿en qué consistía? En que todo esto constantemente es como un regadío de pólvora, que es donde está generalmente la gran mayor cantidad de fallas, digamos, o las grandes partiduras en las que se divide nuestro querido planeta Tierra tan maltratado por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente son los lugares más afectados al lugar de que cuando hay un sismo, generalmente se aplica acá. Es como un rompecabezas que uno comienza a forzarle, obviamente, los encajes y comienza a moverlo y se sale de una parte, se coloca en otra. Porque están en permanente movimiento, todo el tiempo. Porque están en permanente comunión, como dice Felipe. Y cuando Felipe, se producen los terremotos es porque el movimiento no es el que debiera, naturalmente se va trabando, se va trancando. Exactamente. Y ahí es donde se genera la acumulación de energía, y cuando viene el terremoto, esa fractura se rompe y ocurre... Y libera hacia algún lado que es el más débil. Es como romper el huesito de un pollo, se rompe por el lado más débil. ¿Cuál será ese? Dependiendo de dónde las presiones han atacado de forma anterior. Digamos que la Tierra está en un estado de bruxismo, que es cuando uno aprieta los dientes en la noche, así, de repente hasta que se parte un diente, ahí es cuando se le puede llamar que hay un terremoto, y obviamente la propia Tierra va a su singular dentista, que es la madre naturaleza, y trata más o menos de equilibrar las fuerzas de presión. Entonces, mira, ¿cuál es el problema? Que cuando uno ve el cinturón de fuego que ocupa, digamos, todo esto, Chile es el único país que casi en su totalidad está ocupado el cinturón de fuego. O sea, por ejemplo, por decirte, agarra un poquito de Perú, por decirte, te agarra un poquito de... Colitas de países. De Chile lo agarró entero. O sea, se salvó así como Magallanes. Es más, en tu mapa aparece el año y la magnitud. Y dentro de los 10 sismos más violentos de la historia, Chile tiene 2. Exacto. En esta lista. De hecho, tiene el más. El más, que aquí yo lo estoy señalando. Y te hago un alcance, Magda. El 9,5 es falso. Lo que pasa es que los instrumentos no sabían medir más.
pasó, llegó al límite y se dieron cuenta que pasó, pero no saben cuánto más, entonces tuvieron que ponerle esto, Claro. pero no se sabe cuánto es más que eso. Es mucho más. Cataclismo, dice usted. Las gana por lejos. Y luego tenemos el nuestro, el del 2010, que también está dentro de la lista, está como en el quinto lugar. Sí, obviamente, por supuesto. Y como le decía sexto Pedro, después del terremoto de Japón del año pasado. Pasó al Pedro, sexto bravo. lugar. ¿Y podemos explicar la teoría de lo que dice este señor, que es la vuelta de los 370 y tantos días? Porque primero el 2010, después acá en Japón el 2011. Pucha, por desgracia no contamos con esa gráfica, pero para tratar de entenderlo, es que el Sol, al parecer, existe como un ciclo. A ver si me puede prestar. Venga para acá. El Gran Tula, conocido como Panchito. Bueno, ¿para qué le dice? 3G, Del profesor eso sí, ¿ah? Salomón. Tercera generación. Ahí. Ok, perfecto. Lo explicaba, más o menos voy a tratar de hacer una especie de símil de lo que el señor Pedro Gaete, ingeniero eléctrico, que es el que tiene esta teoría, perdón, no una teoría, según él, a una ciencia cierta. Un estudio. Un estudio y que se refiere con un grupo de personas que hace mucho tiempo vienen haciendo estudios bastante serios sobre la predicción de terremotos. A ver, vamos a entender que el Sol está acá, ¿cierto? Así lo vamos a hacer lo más bonito. Ojalá estuviera Eduardo acá, que dibuja tan precioso, pero bueno. Ya, entonces ahí está el Sol Y Francea. digamos que actualmente está en un estado de, ¿cómo decirlo?, de tempestad solar. Hace un año y medio más o menos entró en este ciclo el Sol, que es natural y se esperaba, está calculado. Pero curiosamente, y algunos obviamente lo asocian, y que no tiene nada de raro, a la alineación planetaria de que esta tormenta solar está durando más del doble y probablemente vaya a durar el triple. Cuando científicamente se asumió aquello, entendieron de que los ciclos solares van a, las peores tormentas no van a ser a fin de año como el 2012, que los mayas jamás se han referido a eso, se refieren a algo mucho más trascendental y espiritual. Dicen que como a mediados del 2013 más o menos van a ser las tormentas más cototas que pueden llegar a afectar todas las telecomunicaciones. Tormentas solares. Tormentas solares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de este cúmulo o grandes tormentas solares, que son los fenómenos que manifiesta el Sol, de los que pueden ir de desprendimiento de masa coronaria, que son ya pencazos más fuertes, donde pedacitos del Sol finalmente salen desprendidos al espacio, Claro. arrojando una gran cantidad de radiación. ¿Ah? Porque esto hay que entender, el Sol es como una planta nuclear. De hecho, funciona en su interior prácticamente como una planta nuclear. Y tira radiaciones y nuestro planeta nos protege con sus distintos campos, Y ¿cierto? nuestro planeta y otros también, al recibir esta radiación, experimentan cambios. Pero tiene un límite, es como la puerta de tu casa, que aguanta que toquen la puerta fuerte y que incluso un par de patadas. Pero si vienen 10 tipos, digamos, y pasan volando con el hombro, hasta ahí nomás le llega. Nuestra protección también tiene un límite. Entonces, Podemos hacer un pequeño punto suspensivo, pero lo que quiera, maestro. porque tenemos las declaraciones de Pedro Gaete. No le puedo creer. Señor director, por favor, Por cuando favor. quiera, escuchemos a este señor. Ya, señor, vamos. Lo que pasa es que si nosotros empezamos a hacer cálculos finitos para determinar un lugar, tendríamos que tener más tiempo, pero lo que sí podemos tener es el cálculo tiempo real, cuándo y en qué momento va a ejercer este terremoto. O sea, si tú empiezas a las 7:30, estás en tu casa, por ejemplo, y empieza a temblar, tenlo presente que no es un sismo menor, es un tremendo terremoto que si empezó acá, es acá y punto. Y que va a ser bastante más violento que el de Japón, porque la raíz que tiene esto es que, sacando la relación del 8.8 que tuvimos nosotros, luego el de Japón que fue un 9.1, y esto tiene una pendiente que creciente en 0.3 grados, este otro debería ser un 9.4 aproximado. Perfecto. Entonces, cuando explicamos que toda esta cantidad, digamos, de fenómenos, de masa coronaria, etcétera, etcétera, cuando ocurren, finalmente... Entrega, en el fondo, toda una radiación. Claro, entonces... Al sistema. Exacto. ¿Y qué descubrieron ellos? Que hay un ciclo de aproximadamente 374 días, si no me equivoco, Sí. que ha coincidido con los terremotos. Entonces, digamos que el planeta Tierra está acá. Entonces, él decía que el ciclo generaba así, ¡pum!, y esto calzaba con febrero, ¿cierto?, 27. Después seguía su onda, ¡pum!, y esto calzaba con marzo, obviamente, 2011. del 2011. Y esto cuando seguía, ¡tum!, correspondía a un periodo que estaba entre el 20 y el 24 de este mes, dentro del cinturón de Que cordón de podría fuego. ser lo que pasó ayer en México, como Que podría ser podría algo ser. más violento hasta el 24. Ahora a mí me da la impresión que él no se, por desgracia, la entrevista fue realizada en el momento justo que sucedió el terremoto en México. Por lo tanto, yo creo que habría que hacerle una segunda entrevista para ver si es que estamos libres de peligro o como dice su recomendación todavía, mira aquí señor director, va a poner la fecha de aquí hasta el 24, estar atento todos los días
desde las 5:10 de la mañana hasta las 6:40.